Creo que la universidad, en mi experiencia, desde el tiempo que tengo aquí laborando, es pionera. He visto cómo encuestan, cómo obtienen información en todo esto desde el punto de vista social, que creo que sería como una primera parte para dar resolución a esto, para darle una primera solución a esto y poderlo enviar a través de las diferentes personas indicadas en la universidad, una propuesta al Congreso. Otra, dentro de la universidad, me gustaría saber, yo creo que la universidad tiene un gran compromiso social, ¿sí? Ha sido muy incluyente. Tiene universidades en las regiones, en las sierras, y ha tratado de integrar, ¿sí?, a todas esas zonas que están pues desde hace mucho tiempo pues desfavorecidas en muchos aspectos. La pregunta es si se tiene, por ejemplo, dentro de los posgrados, se podría incentivar para buscar, no solamente aquí en la universidad, acaba de aparecer dentro de los 20 lugares, ¿sí?, de referencia de América Latina, para incentivar y buscar en la región de Guerrero, de Oaxaca, semillas que pudiéramos traer a la universidad para poder dinamizar las regiones, localizarlas. Recuerdo cuando se hizo el proyecto de la Ley IDEA, la región del sur era la quinta económicamente, son 5 regiones y éramos la última región. Ya fue para eso, para dinamizar la región, traer capital semilla de las diferentes regiones y que se erigiera como faro para esto. Creo que es una buena oportunidad para hacerlo, pero hay que dar soluciones a esto. Coincido también que no se puede, desde el punto de vista que veo, decir que solamente la ciencia es para dar los problemas a la situación de la nación, que son urgentes, pero no la ciencia tampoco funciona así. Pero eso se ve desde quien planteó la propuesta. Nadie puede hablar de lo que no conoce, pero los que conocemos sí podemos hablar de esto. Entonces mi propuesta es que se hagan como esos clústeres para que las diferentes áreas representadas aquí, tanto sistema nacional o no sistema nacional, porque todos tenemos que hablar y ser incluyentes, hagamos estas propuestas. Coincido con la doctora Donají. También se tienen propuestas de patentes, pero la pregunta es, siempre he preguntado, ¿por qué no hay dentro de vinculación una agencia real de transferencia y tecnología que lleve estos proyectos a las empresas, que sepan qué hacemos nosotros, que se proponga todo esto? Y a veces recibimos invitaciones incluso del extranjero con respecto a cosas que tenemos de protección, pero también existen los vacíos legales para esto. Hay muchas cosas que se pueden hacer y que ya tienen aplicación, pero requieren de un gran trabajo de la universidad. Entonces, mi propuesta para concluir es que se hagan pues estos clústeres, pero para proponer las reformas y que se haga un comité dentro de la universidad que lleve esta propuesta al Congreso de la Unión como universidad. Tenemos también derecho a ser escuchados. Y esto entendí que era la parte de la importante o la parte benéfica de la Ley de Ciencia y Tecnología, que abrió esa puerta para que podamos ser por primera vez realmente escuchados. Y creo que es una gran oportunidad. Acá. Y ya después al final concluimos con el contador, exactamente, y después hacemos un resumen de 1 minuto de conclusiones de ustedes y ya luego me echo un rollo yo si quiero. Sí, buenas tardes. Yo no soy académica ni soy investigadora, soy una simple ciudadana. Y bueno, me ha parecido muy interesante todo lo que he escuchado. Y de hecho no sé si puedo participar porque yo no soy empleada de la universidad, no doy clases ni hago investigación, pero creo que sí puedo opinar. Hay algunas palabras que escuché de todos los ponentes que me hicieron clic, ¿no? Por ejemplo, crisis, centralización, reciprocidad y cambio. Yo me pregunto si los investigadores y académicos consultan a la sociedad. No que nos estudien, sino si nos consultan, si somos vistos como personas o como personas limitadas, incapaces porque no contamos con un doctorado, porque no sabemos lo que es la verdadera ciencia. ¿Eso no es centralizar?
Son preguntas más bien lo que tengo. ¿Eso no es centralizar? Por cierto, que la sociedad contribuye. Tenemos, creo que, un papel pasivo, pero tenemos un papel que es el de contribuir, siendo sujetos de estudio, pero también con nuestros impuestos. Hay gente muriendo de hambre, hay millones de gente muriendo de hambre y hay millones de gente muriendo por problemas de salud. Tal vez no vivimos en una película de Mad Max, pero hay millones de personas muriendo de hambre y de problemas de salud, de desnutrición. ¿Qué aporta la sociedad y qué gana la sociedad con todo esto? Porque hablando de crisis, la sociedad estamos en crisis desde hace muchos años, no ahorita. Y hablando nuevamente de la centralización, me pregunto si esto es hablar de ciencia o de la institucionalización del conocimiento. ¿Qué es verdad? ¿Qué no es verdad? Eso lo determina una élite que tiene facultades y a quienes como sociedad les hemos dado el poder de decidir qué es cierto y qué es falso, de que nos descalifiquen, obviamente también. Y aquí incluyo las humanidades. Y yo pido que a los que sean del área de humanidades, por favor, no aspiren a ser como las ciencias naturales, porque yo no tengo nada en contra de las ciencias naturales, pero hay un vacío. Y si como el área de humanidades, buscando un reconocimiento, queremos acercarnos a las ciencias naturales, estamos agrandando ese vacío. Y bueno, nuevamente hablando de centralización, me pregunto, ¿cuántos de los investigadores que han podido desarrollar sus trabajos, y creo que eso es una fortuna, no todos tenemos la posibilidad y el privilegio de dedicarnos a lo que nos gusta y de poder tener fuentes de financiamiento para eso? ¿Estos académicos e investigadores conocen a su sociedad o son las aspiraciones para voltear al extranjero y obtener esos reconocimientos y títulos, cuando este país, en sus calles, en sus colonias, en el campo, está ardiendo? Escuché 2 comentarios sobre la mujer, al menos ya se escuchan. Eso es un gran logro. Tenemos feminicidios también, ¿sí? Supongo que puede resultar incómodo mi comentario, yo ni siquiera soy del gremio, pero creo que la sociedad tiene un papel. Ojalá nos puedan voltear a ver, no para hacer las tesis, sino como personas que también construimos conocimiento, que también tenemos algo que decir y sobre todo, sé que aquí lo importante es lo duro, los números, aportamos un presupuesto, esos son números duros. Ojalá y por eso empiecen a considerarnos como personas que también tenemos voz y voto, que tenemos necesidades y que además como sociedad nos estamos organizando para buscar cómo resolver nuestros problemas cotidianos, mientras aquí se discuten problemas institucionales. Muchas gracias. Contador, gracias por tu participación. Primero felicitarlos por habernos convocado y enterarnos de toda esta información. El comentario es que, bueno, hace posiblemente un mes y medio, la comunidad científica nacional se reunió con los senadores en el Congreso, presididos por el rector de la UNAM y del Politécnico, y les pusieron en el pleno del Congreso a los senadores acerca de esta ley. Entonces, esto a los legisladores no les es desconocido, ¿no? Ellos tienen conocimiento de cuál es el sentir de la comunidad, al menos centralizada, pero ya tienen conocimiento. Ahora, lo que sí sería buena idea es que así como hicieron este foro en la Universidad Veracruzana, lo hicieran en todas las universidades para que permeara esto a nivel nacional y no nada más en el centro.
bueno, algo que ha tenido la directora de CONACYT es que, pues, de acuerdo con comentarios hechos, es que ella ha unido a toda la comunidad científica en su contra. Por ejemplo, las becas de física las canceló, porque ya no creen eso. Entonces, demuestra soberbia, pero también, pues esto es copiado de ANLO, del presidente, con sus soberbias. Hace rato comentaron de la educación, la reforma educativa, hace un escrito a 3 secretarías para cancelarlo. La Guardia Nacional votaron en el Congreso que iba a ser civil, sin embargo es militar. Entonces tenemos ante sí un presidente pues que nostálgico, que está en los 60 y los 70, donde él concentra el poder. Entonces también la pregunta es, ¿qué posición vamos a tomar la academia, los científicos, las universidades ante esta situación si no somos escuchados? Porque el presidente hace su voluntad, ¿no? Y también él es sujeto a que las personas que no piensan como él son descalificadas diciendo que son conservadores, neoliberales y por último fifís, ¿no? Entonces sí es importante cuál va a ser el papel que va a jugar. Y también el papel político es importante, como se mencionó anteriormente, René, pero también es el papel que va a jugar la rectora de la Universidad Veracruzana, porque luego por el dinero que da CONACYT no queremos tener problemas con CONACYT para no tener fricciones y que nos castiguen. Entonces es importante este tipo de reuniones y felicidades nuevamente. Muchas gracias a todos. Si me lo permiten, vamos a dejarles un minuto a cada uno de ellos para que concluyan y al final, pues, sacar las conclusiones de esta reflexión. Sí. Entonces, empezamos, mi estimado compañero. De aquí para allá. Ok. Bueno, yo tengo un par de comentarios. El primero son comentarios muy precisos y rápidos. El primero es lo que para algunos les da gusto tener la oportunidad de participar en esta ley. A mí me da mucha preocupación porque tenemos la oportunidad de participar porque nos dimos cuenta de que querían hacer un madruguete. Entonces no fue una oportunidad de, miren, existe esta ley, la pueden ustedes enriquecer y entonces ya que está enriquecida la sometemos al Pleno. Se sometió al Pleno y cuando se dieron cuenta algunas gentes que existía esta ley, entonces empezó a correr la voz y fue realmente un reclamo social el que hizo que estemos participando en el enriquecimiento y espero en la reivindicación de esta iniciativa de ley. Entonces, lo que se ve como una oportunidad, sí fue una oportunidad, pero fue una serendipia de que se dieron cuenta que existía esta iniciativa de ley. Ahora, me gustaría simplemente comentar que estoy completamente de acuerdo con los comentarios que hizo mi colega Lázaro Sánchez respecto a que la ciencia no necesariamente va a resolver todo. Estamos mezclando cosas que son, por ejemplo, puede parecer mensaje político, pero la corrupción definitivamente es un mal que tenemos y que afecta tanto a la ciencia como a cualquier tipo de secretaría, incluso a un conjunto de 2 personas que trabajan juntas. Entonces, yo creo que sí es importante delimitar los alcances que tiene la tarea de un científico como científico, de alguien que es la persona que establece políticas y de la persona que visualiza todo para tratar de hacer el vínculo entre todas las cosas que hacemos como sociedad y tratar de resolver problemas. Entonces, aquí sí es importante no victimizar a los científicos como los creadores de problemas y de soluciones que si no trabajan son los que generan los problemas. Entonces, yo creo que sí es importante conocer cómo funcionan las cosas. Por ejemplo, prácticamente toda mi vida académica la he hecho con recursos del extranjero. Entonces, comentarios como los que hizo la señorita, no escuché su nombre,
yo podré decir no se aplican para mí, ¿no? Porque no estoy usando los recursos del país para hacer investigación, pero al mismo tiempo creo que sí es importante, si yo recibí una beca de CONACYT para estudiar un doctorado y que participó en mi formación, esa es la razón por la cual yo estoy en el país, por la cual no me quedé en Estados Unidos a hacer investigación. Yo sí tengo un compromiso de regresarle al pueblo de México lo que pueda en formación de recursos humanos, lo que pueda en talleres que organizo para niños en la Feria del Libro. Entonces, sí es importante, yo creo, tratar de rescatar los comentarios en el sentido constructivo de si recibiste fondos del país, pues no tiene nada de malo que trabajes para regresarle algo al país. Y ese sería mi comentario final. Muchas gracias. Bueno, creo que nos da para muchísimo. Realmente, más que conclusiones, se abren temas y preguntas sobre la propuesta de ley. Yo lo que pienso es que los académicos somos un sujeto social como las comunidades y la sociedad civil y digamos el pueblo, si queremos plantearlo así, y que no nos planteemos como un sector aparte, ¿no? Sino realmente como un sector que está en un proceso de interlocución, diálogo, también con su propio campo de problemas. Que digamos, viene siendo el análisis que estamos haciendo de la propuesta de ley. Y en este sentido, yo sí creo que el académico no está aislado, o sea, no somos un ente aislado, ¿no? Neutral, donde la ciencia, digamos, se crea ciencia pura, ¿no? Entonces yo pienso que de una u otra manera no se les está diciendo que se deje la ciencia básica. O sea, yo creo que ahí hay una serie de confusiones en ese sentido. No se está planteando, o sea, ahora va a ser lo que se llama la ciencia aplicada, tampoco. Entonces, más bien lo que a mí me parece importante resaltar son dos cosas fundamentales. O sea, tenemos grandes problemas nacionales y tenemos no solamente grandes problemas nacionales, sino una emergencia nacional. Yo así la veo más allá de quién gobierna ahora, ¿no? Hemos tenido un problema, como lo tenemos en Veracruz, un problema que trasciende todas las necesidades y respuestas de los propios partidos políticos. Entonces, reconocer que tenemos graves problemas implica también reconocer que podemos tener prioridades, eso es distinto, ¿no? Entonces, a mí me parece que sí tenemos esa emergencia nacional y sí me parece que se tiene que reorientar hacia las prioridades, ¿no? Por un lado. La otra parte, efectivamente, hay distintos niveles. Lo que estamos discutiendo aquí es hacia dónde va esta propuesta de ley. Y es una propuesta de ley que puede tener elementos favorables, como son, a mí me parece, algunos de los que planteé, pero también tiene el problema, este aspecto de lo que se llama la centralización. Y en eso me parece muy interesante, o sea, porque efectivamente es un fenómeno, aquí yo creo que sí es un fenómeno político, en este sentido, o sea, pasamos del problema, ¿se acuerdan ustedes toda esa etapa larga de la famosa descentralización? Y después se descentralizó y luego vino la centralización política en los estados, ¿no? Los virreyes para gobernadores, etcétera, 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 que hicieron lo que quisieron. Entonces ahora hay una decisión política planteando que no se quiere eso, pero entonces centralizamos. Yo pienso que aquí tenemos que tener mucho cuidado y opinar con mucha madurez, ¿no? Si ha habido problemas y entonces la solución puede ser la centralización en ese sentido o no, ¿no? Entonces ese es otro aspecto que a mí me parece fundamental. Y la otra, yo no veo que se esté discutiendo que no se conviva con la industria o la empresa. El problema es cómo se convive, ¿no? O sea, toda la dinámica de Odebrecht que vimos, ¿no? Que se suicidó Alan García y acá la gente que estuvo en Pemex anda feliz de la vida, ¿no? Como andan felices de la vida, digamos,
los grupos delincuenciales en muchas partes del Estado. O sea, falta un proceso que no es fácil, también eso hay que ver. No hay soluciones así mágicas ni inmediatas. Hay procesos que se tienen que trabajar, pero por lo menos se tiene que ver el esmero en trabajar, ¿no? Y en poder avanzar sobre este tipo de soluciones. Entonces yo lo que pensaría en este aspecto es, estamos discutiendo y debatiendo una propuesta de ley que se ubica en un contexto específico nacional y como resultado también de una serie de cambios políticos y sociales del país. O sea, ¿cómo afrontamos esta propuesta de ley? Esa es una cuestión fundamental, ¿no? Y la otra es que, como académicos, o sea, tenemos que afrontarlas con todo su contexto. O sea, yo no pienso que, digamos, que el problema se recaiga solamente en un tipo de izquierda que hay. Yo diría, para mi gusto, yo diría que el gobierno actual es un gobierno más nacionalista, pero con el gran deterioro que tuvo el país y con los grandes problemas, lo que se mueve el escenario a lo que podía pensarse una izquierda ahí, ¿no? Pero efectivamente yo pienso que tenemos que estar muy atentos a esto y yo lo que creo en este debate es que hay algunas cuestiones que son importantes rescatar. Para nosotros es común, creo que Lázaro lo comentó, desde hace 30 años estamos hablando de interdisciplinaridad y transdisciplinariedad y realmente pocos sectores y pocos grupos lo llevaron a cabo. Y ahora todos somos interdisciplinarios, ¿no? Entonces, más bien, lo que había que pensar es cuáles son las ventajas, precisamente, para la solución de una serie de problemas de este tipo de articulaciones. Entonces, yo me quedaría con esto importante. Me parece que es un espacio para debatir. Me parece que la situación política y social del país es muy grave y me parece que entonces estos canales que se están abriendo los tenemos que aprovechar y no estar pensando en una actitud pasiva. O sea, tenemos que entrar como académicos, como organizaciones sociales, como sociedad civil, etcétera, a intervenir en estos cambios. O sea, no es así que simple y sencillamente hay alguien que nos va a estar diciendo qué vamos a hacer. O sea, hay una perspectiva que tenemos que entrar y hay que entrarle. Y hay que aprovecharla y hay que empujarla, ¿no? Y hay que intervenir. Y como académicos tenemos que intervenir y tenemos distintas formas de intervenir. A mí me parece que la forma de intervenir, respetando las trayectorias científicas de todos, es precisamente tener un compromiso con estos procesos. Y hasta ahí le dejaría yo. Muchas gracias. Muy bien, adelante. ¿Sí? Adelante. Gracias. Precisamente cuando platicábamos con Ángel y todo el grupo, creo que se cumple el objetivo, Ángel, como lo mencionaba la compañera y lo menciona ahora Martín, que es activar un proceso participativo, activar que la comunidad universitaria tome parte, que generemos grupos, que no nos quedamos a ver qué va a hacer la UNAM y el POLI, como siempre, sino que como Universidad Veracruzana y más allá podamos hacer el uso de nuestros representantes, porque los políticos profesionales son eso, nuestros representantes, y nos tienen que consultar y tienen que tomar acción que nos represente. Entonces ese creo que era el primer punto y me parece que ha cumplido con su objetivo. Lamento mucho que de los cientos de SNIs que tenemos, pues no tengamos tiempo de venir por acá. Y eso tiene que ver con privilegios. Además, por ejemplo, los académicos de las facultades seguro que no pueden estar aquí porque tenemos privilegios. Y tenemos privilegios, sí, porque sí recibo, aunque tenga dinero del extranjero, recibo 20, 30, 50, 100 mil pesos mensuales del pueblo de México para tener la libertad, para poder estar aquí pensando y para poder estar reflexionando. Soy un privilegiado y tengo una responsabilidad por ese privilegio. En ese sentido, creo que lo que marca este espacio es la necesidad de un diálogo.
Nunca preguntaron para destruir la industria petrolera, no hubo ningún proceso participativo, no hubo ningún proceso participativo para involucrar hace 30 y pico de años en el Tratado de Libre Comercio y destruir el campo mexicano. No hubo ningún tipo de proceso de consulta ni de participación. Y por cierto, algunos de los que se opusieron están muertos. Cientos de personas están muertas por haberse opuesto a esos procesos. Entonces, tenemos que tomar este espacio para generar un diálogo. Y efectivamente, yo creo que es muy importante que hayan personas que tomen su decisión ética de investigar los agujeros negros. Eso puede ser muy importante para las cosmovisiones. Por cierto, podrían dialogar con la cosmovisión maya también. Pero creo que esto es un llamado. Estamos en un planeta en el que desaparecen diariamente 250 especies. No es muerte, es desaparición, nunca más. Acaba de salir hace unas semanas que el 99% de la vegetación originaria de Veracruz ha desaparecido. ¿Sí? En los últimos 30 años, las enfermedades autoinmunes se han triplicado en los niños, etcétera, etcétera, etcétera. Hay quien puede creer que no existe esta crisis planetaria y que la tecnosolución nos va a llevar al paraíso, pero también creo que tenemos derecho a participar y a contribuir para una ciencia, un conocimiento que se comprometa con el pueblo, con las personas, con la tierra y con mi responsabilidad ética, porque conocimiento es poder. Entonces, creo que lo que está surgiendo ahora, y sabemos, porque yo fui SNI 16 años, ahora abrieron transdisciplinariedad, a ver si voy a ser SNI otra vez, pero lo que hubo es una indiscutida colonialismo de ciertas formas de hacer la ciencia, en las que eran ridiculizadas y descartadas, por ejemplo, en mi caso, hasta llevarme al caso de renunciar, ¿sí? Porque esas otras formas no eran admitidas. Nadie está diciendo que vamos a hacer un Pol Pot. Creo que nadie quiere un Pol Pot que te eviten investigar sobre los agujeros negros, pero sí creo que necesitamos una formación para poder pensar qué estamos investigando y cuál es la relación de lo que investigamos con nuestra condición como seres humanos. Humanidades, yo no sé si valdría la pena decir que todo es ciencia. Aquí está Elka. Las artes, no sé si sea un atentado decir que son ciencias. Tiene algo que ver los métodos de la creatividad, de las sensaciones, con hacer ciencia, con los métodos científicos experimentalistas, que es con lo que yo me formé como biólogo molecular. Entonces creo que esto nos está abriendo, la H nos está abriendo a muchas, y que creo que volver a llegar a un punto en donde efectivamente se imponga la voz de AMLO o de Elena o mía, no es el lugar que estamos buscando. Estamos buscando un buen lugar en donde quepan distintas maneras de hacer y donde sí no nos vuelvan a imponer, como nos han impuesto un modelo neoliberal durante decenas de años sin preguntar, ¿sí? Y con consecuencias de más de 30 millones de mexicanos viviendo en los Estados Unidos. Entonces, abramos creo que ese es el punto de la discusión. Conocimiento comprometido ¿con qué? ¿Verdad? Diálogo ¿con quiénes? Y finalmente, termino diciendo, la apertura a poder dialogar que no sea nada más algo en que yo me dedico, por ejemplo, al reconocimiento molecular de anticuerpos. Ya no puedo platicar con mi compañera que se dedica a la regulación de expresión de genes porque no nos entendemos. Ya no digamos entre Martín, la historia de Veracruz y los operones de los genes. Hay algo ahí que tiene un problema y que está relacionado con lo que está pasando en la humanidad. Y creo que necesitamos una formación, y este es un mensaje para los jóvenes sobre todo, porque los que ya tenemos demasiado intereses en el bolsillo,
y demasiado cuadrada el cerebro, está difícil que cambiemos, pero creo que los jóvenes que vienen es un espacio para que puedan generar esa otra forma de abordar el conocimiento que esté en comunicación con todo el otro mundo real que también está afuera. Muchas gracias. Bueno, sí, pues a manera de conclusión hay unos puntos que me gustaría retomar y tanto de lo que hablé como los compañeros. Ciertamente, uno de los aspectos clave a criticar o que se critican de la propuesta de ley que hemos discutido es la centralización de la toma de decisiones. Ya lo mencionamos, una sola persona no puede opinar sobre todo, especialmente si mete su sesgo personal en la ley misma, ¿no? Eso es muy preocupante. El otro aspecto es, y sí difiero, en el sentido de que los recursos económicos del CONACYT deben ser orientados a las prioridades nacionales definidas como los riesgos estos la violencia, el hambre, etc. Son muy importantes, no digo nada, pero sin embargo, no todos hacemos eso, ¿sí? Y lo dice alguien que sí me puedo adaptar a eso, o sea, puedo hacer mi ciencia para eso, pero ciertamente no todos hacemos ese tipo o nos enfocamos ese tipo de áreas. Lo que sí creo, y yo creo que es el enfoque, que no choca, de hecho se suma, es que si hemos definido, ya sabemos bien nuestras prioridades, sabemos cuál es nuestro problema, aparentemente ya, o estamos en eso, lo que deberíamos de hacer es entonces desde la educación básica, darle énfasis a esas líneas de investigación para que los niños se formen queriendo resolver eso, vaya. ¿Me entienden? Para que el día de mañana sean científicos que en concursos metiendo proyectos de yo voy a resolver el hambre porque es lo que yo quiero hacer desde niño, ¿no? Así como yo quiero hacer un aparato electrónico que resuelva aquello, ¿no? No podemos cambiar tan radicalmente, aunque habemos quienes sí nos adaptamos. También soy algo transdisciplinar. Hago de todo un poco, aunque soy ingeniero en electrónica, hago matemáticas y le meto a muchas áreas diferentes. Entonces creo que más que dirigir los recursos solamente a ciertas áreas, deberíamos desde abajo incentivar a los jóvenes, desde lo más básico y por todos los niveles, a que estos se interesen en el tema. Son los nuevos, son los que vienen empujando y quienes deberían no solo nosotros, digo, también es importante que lo hagamos, pero ellos van a ser los que van a tomar las riendas en un futuro y sería bueno que ya vengan con estas prioridades desde acá, ¿no? Y los que ya estamos, adaptarnos sí y flexibilizarnos, sin duda eso es importante. Yo tomé la decisión desde hace algunos años de la mitad de mi ciencia hacia la básica, porque es lo que más me gusta hacer, y la otra mitad de mi ciencia la hago práctica, aplicativa, y trato de convivir porque pensando en esas nuevas prioridades nacionales, pero sin dejar de lado lo otro. ¿Por qué? Porque lo otro promueve los mayores descubrimientos de impacto. Por ejemplo, en mi línea de investigación, la que tengo más fuerte actualmente, era ciencia básica hace 15 años, y hoy día es ciencia aplicada de gran impacto tecnológico, ¿sí? Va a ser patentes y rollos que no voy a discutir ahorita, pero fue ciencia básica en un momento, fue espíritu, fue soñar. Y también algo que comentó ya para terminar, hacer ciencia sí tiene mucho que ver con la creatividad y el arte, ¿eh? No están peleados. Para mí, la ciencia y el arte van de la mano, no hay ningún conflicto. Sería todo. Bueno, yo solo puntualizaría algunos aspectos. Ciertamente el proyecto de ley, que finalmente es lo que nos convocó aquí, tiene pues varias deficiencias que ya han sido señaladas. De hecho, estoy de acuerdo con muchos detalles de los balances más puntuales que se han hecho en torno a la ley en esta mesa. Sin embargo, bueno, solo quisiera puntualizar que fue también el sentido de mi intervención, y ahora que escucho también las perspectivas de mis colegas, puedo redimensionar un poco este planteamiento. Era acerca del lugar de las humanidades en el desarrollo de la ciencia. Haciendo las cosas un poco más concretas, yo solo quisiera señalar que no debemos olvidar que estamos discutiendo el sentido legal, la perspectiva legal de un consejo de ciencia que trabaja ciertamente con fondos públicos y ciertamente en ese sentido tiene una prioridad
cómo se van a destinar esos recursos y deben ser para el beneficio de la sociedad. Eso no quiere decir que tenemos que observar cómo se ha desarrollado la ciencia y bueno, de hecho también para eso sirven las humanidades, porque a veces hay también el prejuicio de que la ciencia está como completamente desprendida de los avatares del desarrollo social e incluso de su propia historia e incluso de los eventos políticos concretos a partir de los cuales se obtiene financiamiento para el desarrollo científico. Si ponemos el caso de Estados Unidos, prácticamente toda la inversión es privada, pero cuánto de esa inversión tiene un sesgo, una perspectiva, por ejemplo, militar. El gasto militar es extraordinario, una gran parte de esa inversión se destina también al desarrollo de la ciencia. De tal manera que algo es tanto así como que los científicos siempre hagan lo que quieran, más o menos. O sea, hay siempre intereses, siempre perspectivas, muchas de ellas son naturalmente económicas. Hay perspectivas políticas. Se ha enfatizado mucho que el proyecto de nación que se está promoviendo por el gobierno actual es de izquierda. Yo la verdad no estoy tan seguro de eso ni siquiera. Pero del otro lado no debemos olvidar, y esto no tiene que ver con el actual gobierno, es una perspectiva nacional e incluso otras instituciones semejantes. No exclusivamente nacionales. Estoy pensando, por ejemplo, en los fondos de la Unión Europea. También tienen directrices y perspectivas de acuerdo con agendas de lo que los políticos o la sociedad europea considera como sus prioridades. Estamos hablando, digamos, o sea, solo quiero que poner en perspectiva dos modelos, uno fundamentalmente privado, como son los fondos en Estados Unidos, y otro que tiene capitales mixtos, como son los fondos de la Unión Europea, también por esos proyectos, también para los financiamientos, por ejemplo, Marie Curie, todos estos proyectos de la Unión Europea, hay que concursar y hay que seguir ciertos lineamientos y hay una agenda. De tal manera que tampoco es solo que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador esté, digamos, sobredeterminando una agenda que limita la libertad de los científicos, y es que tenemos que entender que la ciencia no se hace así, que la ciencia se hace en completa libertad. Ciertamente es así, idealmente es así, pero fácticamente en ninguna parte del mundo, salvo que no sé si algún proyecto desarrollado con financiamiento de multimillonarios excéntricos que otorguen el dinero sin más para el desarrollo de proyectos científicos en una libertad completísima, realmente en ninguna parte del mundo ocurre eso. Y también tenemos que tener eso en perspectiva. Y la otra cuestión, todavía más puntual, que quizá rescataría de este proyecto de ley que se está promoviendo, es precisamente la centralidad de la ética. Una centralidad de la ética en la cual yo veo un lugar muy especial para las humanidades, pero que quisiera también, bueno, es mi manera de ver las cosas, no es, digamos, exclusiva de las humanidades. O sea, desde mi punto de vista como investigador en el área de humanidades, yo creo que una forma más concreta, efectiva de intervenir también en el área de ética es hacer esta reflexión lo más transversal posible. Lo más interesante y curioso a su vez, y lo que permite también tener muchísimas opiniones acerca de lo que hacen los humanistas, es que precisamente pues hablamos y nos ocupamos de cosas que todos como seres humanos tenemos que ver. Entonces a todo el mundo se le da con una ligereza, una tranquilidad opinar sobre lo que se hace en humanidades, lo cual está bien, pero al mismo tiempo, lo pongo en perspectiva, no opinamos de la misma manera de lo que se discute en matemáticas o de ciencias. ¿Y por qué no opinamos así? Porque dicen, no, es que para opinar sobre eso hay que saber, entonces para opinar sobre humanidades no hay que saber, no hay que estudiar historia, no hay que estudiar filosofía, no hay que estudiar sociología, antropología. Pues hay un montón de investigaciones muy serias que se desarrollaron con criterios científicos en sentido amplio. Si no estoy hablando de los métodos exclusivos o más específicos de las ciencias naturales, sino ciencia en un sentido amplio, que quiere decir prioridad de la evidencia sobre los prejuicios, que quiere decir atenerse a una metodología, algún tipo de orientación metodológica, privilegiar la argumentación racional sobre las meras opiniones. O
O sea, en ese sentido de ciencia, pues yo estaría como hablando. Entonces, pues mi intervención fue más orientada a la disputa en torno a la famosa H. Yo personalmente, bueno, muchas gracias por tenernos en consideración, pero tampoco es que hiciera tanta falta, especialmente porque la perspectiva es puramente nominal si nos vamos a poner atención al texto mismo de la ley, y permite, lo cual no es necesariamente mal, pero aquí se ha hablado justamente de ese hueco, ese espacio que abre la H dentro de la discusión de las ciencias. Bueno, pues es que la H es muda, entonces por ahí puede entrar como cualquier cosa. No lo veo exactamente así. Pienso que, por ejemplo, proyectos como el que está desarrollando mi colega Enrique Vargas, que lo aprecio mucho y pienso además que lo que está haciendo es sumamente importante, más que, claro que se sirve de las humanidades, pero lo que hacemos en humanidades no es exactamente lo que está promoviendo él, y lo que él está promoviendo, ese grupo, lo que están promoviendo es un replanteamiento de la manera en cómo se debe entender el paradigma de la ciencia. Entonces, bueno, mi única sugerencia es que pues, sí con las humanidades, pero también y sobre todo a las ciencias, porque si no parece una vez más que estamos haciendo cosas completamente separadas, que no tienen que ver una cosa con la otra. Y bueno, ciertamente yo sí defendería una perspectiva un poquito más racional, también lo podemos discutir en otro contexto, que ciertos énfasis sobre el tema de los saberes tradicionales, que también es importante, pero también se les puede aproximar desde diferentes perspectivas, desde la antropología, desde la sociología, y vamos, no necesariamente en la dirección, por ejemplo, que está proponiendo Enrique, que es muy importante, de tal forma que, pues concluyo solamente señalando una última cuestión. Por favor, permítanme este último punto, porque pienso que es muy importante. En la Universidad Veracruzana se han hecho posgrados, especialmente en el área de humanidades, a la medida de las inquietudes, vamos a decirlo así, de los investigadores, en desatención completa. Estoy hablando del área de humanidades y particularmente del área de filosofía, que es la que conozco mejor, de la situación social y vamos a decirlo así nada más, social, no solo del estado de Veracruz, sino del país. Una manera efectiva de intervenir y de justificar, legitimar el espacio que se les abre a las humanidades es precisamente atender a esas perspectivas, en lugar de pensar que necesitamos hacer un posgrado simplemente porque tenemos un grupo de investigadores aquí y cada uno está encerradísimo con problemas muy específicos que no tienen mucha relación, que igual se podrían estar desarrollando en cualquier otra parte del mundo y no solamente en el estado de Veracruz, cuando justo lo que existe es un espacio de oportunidad para que podamos desarrollar investigaciones que tengan no solo impacto, sino para mí en este momento es más importante la vinculación con otras áreas de la ciencia, no impacto inmediato, sino vinculación con otras áreas de la ciencia. La ética es precisamente un espacio de oportunidad para hacer esos trabajos, pero necesitamos también, y qué bueno que hay autoridades del CONACYT aquí, mecanismos que permitan, que hagan posible, que ayuden a que se puedan integrar los posgrados dentro de las universidades e incluso generar comunicación a nivel de la generación de los posgrados, que dependen casi exclusivamente de las dependencias o de de ciertas universidades. Sí hay algunos mecanismos posibles, pero todavía es muy difícil hacer integración de posgrados que tengan alguna, sobre todo esto, vinculación entre disciplinas. No todavía, no estoy hablando de la transdisciplinariedad, pero sí de una efectiva interdisciplinariedad con atención a perspectivas y problemas más específicos del desarrollo del país. Creo que tenemos ese compromiso. Ciertamente los que trabajamos en la universidad nos debemos a la sociedad. Ciertamente la ciencia no necesariamente es así. Yo también me formé en Europa con fondos públicos y privados de Alemania, pero trabajo en una universidad pública. El salario que cobro viene de la gente, de los impuestos de todos nosotros. Tengo en consecuencia un compromiso con la sociedad
y en la ciencia, el desarrollo de las humanidades que hago tiene el rasgo, el sello de especificidad de estar siendo desarrollada en una institución de carácter público y no una institución de carácter privada. En consecuencia, tengo que aportar al desarrollo de la comunidad, de la sociedad democrática en esos términos, y no simplemente decir, bueno, pues tengo este puesto porque tengo muchos reconocimientos y pues casi no me merece este país, pero pues aquí estoy. O sea, algunos investigadores se ven a sí mismos de esa forma, y yo pienso que, con todo respeto, no deberíamos vernos en esa perspectiva. De verdad, como ha dicho Enrique, es un privilegio y que yo agradezco y trato de honrar todos los días estar aquí en la universidad, y solamente me resta agradecer la oportunidad de que se abra este foro. Lo celebro. Muchísimas gracias, doctor Ángel Trigos, por tener estos espacios, y bueno, y espero que sigamos creciendo y contribuyendo a estos diálogos. Muchas gracias. Bueno, estoy muy contento de estar aquí y gracias por la invitación y todo esto, pero si se dan cuenta hay muchas divergencias entre todos nosotros, nada más que no las hacemos explícitas ni mencionamos nada, pero el problema el problema con la ciencia es que no es conocida, o sea, es la gran desconocida. Por ejemplo, la señorita mencionó que nosotros centralizamos el conocimiento. Eso no es cierto. Si usted va al Internet y busca algún tema en específico, puede encontrar toda la información del mundo sobre el tema, ya sea de carácter teórico, como en teoría de números, o puede entrar a problemas de frontera, lo que está haciendo en matemáticas, en astronomía, lo que sea, en medicina. El problema es que es información muy especializada y lleva años aprenderla. Lleva años aprender la herramienta necesaria para empezar a entender lo que está haciendo en la frontera. Y eso no es fácil y no cualquiera lo puede hacer. Entonces, de alguna forma, la información ahí está. No es que la gente que se dedica a esto la centralice o la oculte. Ahí está. Y tan está que la gente no le hace caso. Lo mencioné porque hay cosas que no se pueden entender, requieren muchos años de entrenamiento, pero hay cosas que son bien conocidas y no se les hace caso. Por ejemplo, estamos en una época en la que la razón no cuenta. Entonces hay movimientos antivacunas, por ejemplo. Yo conozco gente de la universidad que son investigadores que no vacunan a sus hijos porque creen que les puede hacer daño o por lo que ustedes quieran. Y ahora hay epidemias de sarampión, hay epidemias de otro tipo de enfermedades que ya estaban erradicadas, pero la gente piensa que las vacunas son malas o son negativas. Y se van por otro tipo de conocimientos que la gente llama ancestrales, por ejemplo, la herbolaria o ese tipo de cosas, que no tiene nada de malo, realmente no tiene nada de malo que alguien tenga un malestar y tome un té de tila para tranquilizarse o té de manzanilla. Está muy bien. De hecho, toda la farmacología al principio obtuvo los principios activos que curaban las enfermedades de las hierbas. Las hierbas son poderosas. Todo el mundo sabe que hay hierbas que pueden enfermarlo a uno o pueden curarlo. El problema es que no aplican el método científico en esto. Y les doy un ejemplo. Si ustedes toman una medicina, me refiero a la medicina científica alópata, les da la dosis exacta que necesitan para curarse. No les dan ni menos ni más. Si les da menos, puede que no se curen. Si les da más, puede que les haga daño. Si ustedes van al mercado y compran, por ejemplo, cualquier hierba, no hay una dosis estandarizada en el principio activo que pueden estar tomando. Pueden estar tomando demasiado o pueden estar tomando nada. Por ejemplo, cuando compran un chile, hay unos chiles que no pican nada, hay unos chiles que son realmente infernales. Es lo mismo con las hierbas. Ustedes pueden comprar una hierba que tenga un principio activo prácticamente nulo, que tenga una dosis prácticamente cero. Pueden comprar una hierba que tenga el principio activo realmente en altas concentraciones. Entonces, no es que la ciencia esté en contra de los reconocimiento tradicional o de este tipo de cosas, simplemente los mejora. Entonces, no sé, es algo complicado. La información está, los resultados están ahí, todo lo que ustedes quieran ver. Sin embargo, la gente vive en una época antirracional en el que prefieren creer en otro tipo de cosas que van desde los ovnis o qué sé yo. Bueno, los ovnis ya pasaron de moda ahora, ¿verdad? Pero bueno, mucho tipo de cosas, ¿no? Que van en contra de uno mismo. Incluso una definición de tontería es hacer cosas que lo perjudican a uno. Entonces la gente toma terapias que les hacen daño, o
terapias de belleza que les inyectan aceite de coche o qué sé yo, y pueden, podrían tomar un tratamiento realmente científico, pero van a hacerse daño, dañan su salud, dañan su economía, dañan todo por creencias que son poderosas. Las creencias son poderosas, y cuando la razón no se pone del lado de lo que uno quiere creer, y se prefiere la creencia, realmente eso es una muy mala cosa, que realmente la ciencia trata de evitar. O sea, uno trata de ser racional, no que uno tenga la verdad, uno tiene la razón. ¿Okay? Entonces, simplemente para contestar esa pregunta que me hizo reflexionar, ahí está toda la información, no la centralizamos, puede checarla. Bueno, yo voy a tratar de ser breve, pero ya surgieron cosas. Yo creo que si las ciencias naturales no son conocidas, las ciencias sociales y las humanidades menos. Y como decía mi colega el filósofo, el problema también es que si la gente sobre las ciencias duras no se atreve mucho a opinar, pero sobre las ciencias sociales y naturales y humanidades siempre opinan. Mis amigas, cuando les explico el sistema de organización mesoamericana familiar, siempre tienen una opinión y dicen que está mal. Si les digo que las emociones se regulan culturalmente, que los celos son una emoción culturalmente determinada, que químicamente se manifiesta, no, eso no es. O sea, es una falta de respeto a las humanidades terrible, ¿no? Porque no estamos peleándonos con dos racionalidades, estamos peleándonos con el uso de esas cosas, ¿no? Pero bueno, lo que quiero decir es, más allá de eso, es que tenemos como dos cosas nosotros aquí como obligación. Una es hacer una ciencia, sea social o sea natural o sea lo que sea, con rigor y siguiendo hasta donde el avance que se haya dado teórico y metodológico en nuestro campo. Esa es nuestra obligación. Cuando mis alumnas y alumnos dicen, quiero dar propuestas, planteamientos, planes de manejo, les digo, esa no es tu obligación. Tu obligación es construir un objeto de conocimiento, un objeto de estudio de la mejor manera. Leer toda la teoría a tu alcance, cuestionarla, hacer un posicionamiento al respecto y con esos lentes ir al campo y formular metodológicamente algo coherente. Esa es tu obligación, es tu mayor aportación política a la solución del problema. Y no quieren, ellos ya quieren ir a cambiar el mundo, ¿no? Entonces, como que desdeñar el quehacer científico en esos términos está mal. Pero también está mal que como sujetos políticos, que somos todos las académicas y los académicos, no participemos en la definición de las agendas de ciencia. Es decir, hay que reconocer que por años hemos estado muy cómodos con los criterios de evaluación y si recibimos privilegios mejor y si nos va muy bien nos adaptamos. Es decir, eso es real y dejamos que todas esas cosas las definieran los representantes por mucho tiempo. Entonces, eso es evadir nuestra responsabilidad como ciudadanas y sujetos participativos y políticos. Y el que crea que un científico puede no participar en la política, el no participar es una acción política. Entonces, eso hemos hecho. Entonces, no podemos como mezclar las cosas. Entonces, algo que sí he aprendido pues de los sociólogos es que no hay ingenuidad política. Entonces, no estamos aquí discutiendo si se hace bien ciencia o mal ciencia, o quién hace buena ciencia y quién hace mala ciencia. Estamos hablando de cómo construimos una agenda básica de política, de ciencia, y no dejamos perdón, pero es que me molesta cuando dicen que la diputada tiene solo licenciatura, pues digo, tenemos privilegios. Yo pude estudiar porque me dieron becas, porque nací en una familia que no estaba muriéndose de hambre. Entonces, una humildad es decir, bueno, esa señora tiene licenciatura, no sabe, entonces yo quiero participar, yo tengo. Claro, me va a quitar mucho tiempo mañana, el jueves tengo que presentar un texto y me dediqué a esto. Entonces, es otra cosa, es además mi participación política como ciudadana que en este campo tiene la voz, digamos, más privilegiada. Entonces, si estamos hablando de eso, hacer una agenda de política de ciencia implica ceder. Es decir, a lo mejor yo quiero estudiar los agujeros negros, a lo mejor yo quiero estudiar los saberes ancestrales, no lo sé. Yo creo que cada uno tiene todos los días decisiones éticas y políticas. Es decir, éticas en términos de si estoy haciendo con rigor, todo lo que debe honrar un trabajo académico. Y políticas es cómo estudio eso, cómo me relaciono con representantes de otros sectores, cómo hago mis vínculos con otras áreas científicas, como decía. Esas son decisiones éticas y políticas. Eso nos toca hacer eso y además participar en la definición de la agenda.
Yo creo que podemos caer en la tentación, y me molesta mucho sobre todo compañeras y compañeros míos que cuando éramos en los años mozos muy, ¿no? Y las marchas, hoy día están súper reaccionarios y súper bien acomodados. No estoy diciendo que hagamos grillas, no estoy diciendo eso, estoy diciendo que lo tomemos en serio y que no nos conformemos con hacer una crítica a la administración pasada y ahora esta. Ay, pues es que prometían tanto, pues ¿quién creía que iba a haber un cambio así radical? Es como no, ahora sí, las humanidades saben que las ciencias políticas tienen mucho que decir sobre los agentes políticos y cómo se comportan. O sea, ¿quién quiere que sean santos? Entonces, hay que leer humanidades también para poder entender el escenario político y participar con humildad, dejando el ego de lado y asumiendo responsabilidades como ciudadanos, ¿no? Gracias. Bueno, a mí me gustaría como ir resaltando algunos puntos. El Estado, la sociedad, la nación, la ideología, derecho, normas, política, crisis, democracia, libertad, autodeterminación, filosofía, belleza, conocimiento, legitimación, economía, poder y control no es algo nuevo. Tampoco es algo nuevo hablar de problemas estructurales como la delincuencia, la pobreza, ¿no? El término de la educación que se mencionó. Sin embargo, hablar del siglo XXI sí es hablar de volvernos a replantear estos conceptos y las formas y estructuras, procesos, tensiones que conlleva. Por lo tanto, hablar del siglo XXI también es hablar de un contexto global donde la tecnología ha avanzado, las estructuras tradicionales parecen que no pueden arrojar luz, individuos o mejor dicho consumidores, una vida cotidiana que ha cambiado y que ya no será igual, ¿no? Como dice Bauman, la modernidad líquida, ¿no? La seguridad líquida. Hablamos también de que lo público, lo privado y lo íntimo cada vez tiene, o más bien ya no se puede dilucidar esa separación que tradicionalmente existía. Ahora hablamos de una recuperación en términos de derechos humanos, hablamos ya de equidad de género, igualdad de género, incluso hablamos de nuevos actores como ciberciudadano, Big Data, hablamos de ciberdemocracia, gobierno electrónico. Y bueno, ante todo eso, tenemos que pensar en un sistema global, retomando a las ciencias exactas, retomaré la teoría de sistemas, en donde, visto el Estado y a la sociedad como un sistema global, podemos entender un poco más esas interacciones, esas tensiones, esos procesos, esa retroalimentación, esos factores externos que también se están retroalimentando, a esos nuevos actores que tienen ahora nuevas funciones y nuevos roles. Entre ellos cito a las empresas tecnológicas transnacionales. Y bueno, también en ese resurgimiento de un acto, de otro tipo de, sino de actores y de funciones y de actividades de la sociedad civil. Y bueno, ante ello, creo que surge tomar la postura, ¿no?, de una conciencia en términos de democracia y de su participación ciudadana. Es necesario, y bueno, quiero citar a los sociólogos que parece que hay alguna influencia, por ejemplo, Turén y Fisher, que dicen es necesario que haya una, si no pareciera que están divorciados, por lo menos un tipo de conciliación o de ceder, ¿no?, que se comentó, entre la tecnicidad y las humanidades, entre la tecnicidad y la belleza, la literatura, la estética, la filosofía, la ética. O sea, es necesario ya conciliarnos ante problemas complejos. O sea, en realidad, esto, el día de hoy de lo que estamos discutiendo es un efecto de lo que vivimos hoy en día, ¿no? Entonces, creo que al final podríamos retomar de fondo todo eso. Y bueno, en esa reconstrucción sino de democracia y participación ciudadana, creo que tendríamos que, de alguna manera, aceptar y, si no estar de acuerdo, por lo menos aceptar que existe algo diferente, que hay una pluralidad, que hay multiculturalidad. O sea, creo que antes de sentarnos a hablar de democracia, tendríamos que sentarnos a hablar de eso, ¿no?, de aceptar lo que no coincide con mis imaginarios, con mi forma de pensar, con mi forma de ser, con mi forma de investigar. Entonces, creo que pues no quería, digamos, quería sumar a todo lo que ya se ha dicho, esa toma de, lo que estamos haciendo el día de hoy es tomar conciencia, ¿no?, de que tenemos un rol y que de alguna manera cada quien va a su ética, ¿no?, de que se ha hablado, y a su responsabilidad, ¿no?
Sin embargo, pues vivimos en sociedad, en un sistema donde cualquier elemento que no esté o no se ajuste, o ese elemento que esté, ¿no? Que no se conecte de manera coherente, pues va a tener problemas y va a tener crisis, ¿no? Como lo que estamos viviendo. Entonces, bueno, yo creo que un elemento importante es sentarnos también a ver qué tipo de nivel de participación ciudadana queremos. ¿Queremos una participación ciudadana donde nada más votamos o queremos una participación ciudadana ante ello? Creo que surge